harían parar, pero hay otras que parían así en silla. Entonces, si se fijan, hay cosas que nosotros creemos que son así, lo mismo de la once, o lo mismo que el agua, hay que tomar mucha agua. Nos vamos creando estas cosas y como nunca pensamos lo contrario, quedamos en eso. ¿Les suena familiar el Día de los Monos, no? No, que no quiero que convencer. Ahora una pregunta, ¿les resulta familiar esta imagen? A todos nos va pasando porque la descuidamos y vamos tirando el desorden y la ropa y las cosas y al final llega un momento que se ve casi así. Entonces ahí nos preguntamos qué es mejor, mantener nuestra pieza siempre ordenada o dejarnos de estar y de esperar a que llegue esto para tener que dedicarnos todo un día a limpiar. Entonces lo mismo pasa con la alimentación. Esto es como, por ejemplo, ir al gimnasio para quemar todas las grasas que comemos, pero después seguir comiendo grasa. O las dietas que uno hace para el verano, poner esa dieta cuando viene el verano, pero después seguir comiendo lo mismo. También. ¿Sí? ¿Cómo que? Entonces, con esto hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, como dice ahí, la salud es un clavo que se dobla hasta romperse. Eso es lo que pasa cuando vamos jugando con nuestra salud, como haciendo dieta y comiendo bien y después volviendo a comer grasa. De hecho, o sea, también hay otras maneras de verlo. Por ejemplo, o sea, si ustedes toman un clavo y lo empiezan a hacer así, se calienta y se rompe, ¿cierto? Pero si yo lo doblo una vez, lo puedo enderezar, ¿cierto? Sí, sí se puede enderezar. Es un clavo normal, algo. Entonces, hay mucha gente que, aparte de lo que decía Sofía, también se hacen como limpieza hepática, que está muy de moda, o limpieza del colon, y se limpian brutalmente, pero las toxinas siguen dando vuelta en la sangre. Se limpiaron el hígado solamente. O se limpian brutalmente, pero no limpiaron sus hábitos. Entonces, como que imagínense, yo tengo una alfombra súper sucia y de repente le tiro el limpiador de golpe y queda blanca. Y está un poquito sensible porque recién volvió a estar blanca. Y le tiro una mancha, ¿no? Y se empieza a notar y se empieza a notar y duele hasta que queda negra, ¿no? Y después me limpio de nuevo y enderezo el clavo y lo enchueco y hago así hasta que se rompe y ya no se puede más. Y por eso muchas personas viejas están enfermas, porque ya agotaron su clavo y ahora su cuerpo simplemente está muriendo más lento. Es súper fuerte captarlo así, pero eso es lo que pasa, porque la salud ya no les dio. Pero siempre se puede enderezar, la naturaleza siempre presenta oportunidades, todas las cosas se pueden arreglar. Y esta es la única diapo que va a ser así, entonces ahora de verdad empezamos. Vamos a tener un par de cosas. Bueno, ya notamos lo que vamos a necesitar en la pizarra. Nos están tomando apuntes, después no me piden la pizarra. Tranquilo. Esto es nuestra introducción. Tuvimos lo de los alimentos y las comidas, ¿cierto? ¿Entendimos más o menos lo que eran los alimentos y los comestibles? Tenemos también, vamos a hablar de nuestro concepto de nutrición, es que nosotros entendemos por nutrición todo lo que entra al cuerpo, todo lo que nutre al cuerpo, sea malo, sea bueno. Son los colores, los sonidos, los olores, son muchas cosas las que entran al cuerpo, no solo lo que uno come. Pero vamos a hablar en específico de la alimentación porque es más concreto, es más posible hacer. O sea, yo no puedo dejar que los autos dejen, o sea, no puedo evitar que los autos sigan contaminando Santiago, pero sí puedo decir lo que me echo a la boca, ¿no? ¿Cierto? Lo segundo, solo para que lo tengan presente, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que las enfermedades se producen en general en un 70 o 80% por la alimentación. Entonces sí es considerable tomarlo en cuenta. Supongo que por algo también están acá. La alimentación es algo muy importante, porque sabemos cuidarnos por fuera, ¿cierto? Sabemos bañarnos y ponernos ropa linda, pero por dentro no sabemos qué pasa. No sabemos qué pasa acá adentro. Y no sabemos cómo cuidarlo. Pero no porque los papás hayan tenido malas intenciones de querer notarnos la once,
querer darnos la once todos los días, sino porque así ha sido siempre, no han tenido la culpa. Ellos se preocupan de darnos el sustento y cosas así, pero ahora las cosas igual se pueden arreglar, ya hay información suficiente, ahora hay que hacerlo, ¿no? Y por último, volver a repetir que las cosas antropológicas que generalmente están en defensa de la carne, porque la civilización se creó gracias a la carne y el fuego, porque gracias a la civilización tenemos este tremendo cerebro, o sea, gracias a la carne. Eso fue en un momento, y esas cosas son tesis. Necesitamos la carne porque cuando cavernícola sentíamos el olor y la queríamos comer, y lo calentito porque cuando estábamos asando algo nos poníamos al fuego porque íbamos a comer carne. Son tesis y tesis, y las tesis no justifican, no le pueden justificar al cuerpo los problemas biológicos. El cuerpo es una cosa y el cerebro es otra. Esto es de la mente. Todo lo de las tesis son de la mente. Si yo soy vegano, si soy vegetariano, si me pongo albunismo, si me pongo una polera de algo, eso es de la mente. Son clasificaciones. Pero al cuerpo no le interesa el etiquetado de lo que te comiste, le interesa que eso sea nutritivo. Lo otro importante es que de todos los procesos que lleva nuestro cuerpo, la digestión es la actividad que más energía necesita. Por eso, por ejemplo, los leones después de cazar y comer carne se quedan dormidos. Cuando nosotros mismos, cuando almorzamos almuerzos muy grandes, lo que nos pasa es que nos da sueño. Y eso creo que a todos nos han experimentado. Y lo otro importante es que, la pregunta, ¿cómo se hace nuestra sangre? Nuestra sangre se va conformando a partir de lo que nosotros comemos. Entonces, si al final comemos cosas que no son sanas o que por estar mal compatibilizadas empiezan a generar toxinas, nuestra sangre se está formando de eso. Bueno, también está el tema del instinto y el intelecto, que los animales, por ejemplo, nacen con cierto instinto y aprenden a comer y después este instinto se va expandiendo. O sea, siempre van, a medida que van viviendo, van experimentando, van aprendiendo más cosas y su instinto se va ampliando. En cambio nosotros que podemos nacer con toda esta capacidad, o sea, sí, con toda esta capacidad que sería nuestro intelecto, y no aprendemos a comer, y esto va siendo así. Con el colegio, la universidad, cada vez nos vamos especificando más y vamos disminuyendo nuestro intelecto, nuestro instinto, sí, también. O sea, no lo ocupamos más el intelecto y no el instinto, cuando podríamos ocuparlo los dos. Y lo otro también es que hay muchos sistemas de alimentación como la trofología, la macrobiótica, el naturismo, la ayurveda, pero el problema de todas esas es que no constituyen una ciencia de cómo alimentarse. O lo mismo también con el veganismo y el vegetarianismo, que pueden estar muy correctos en la parte ética, pero siendo vegetariano, siendo vegano, no significa necesariamente que sabemos cómo comer. Bueno, y de toda esta, el higienismo, que es una ciencia de cómo alimentarse, es la única que ha hablado de esto, que es la que va más avanzada. Pero nosotros no vamos a hablar ni de ninguna de estas cosas, ¿ya? Vamos a entender que nosotros vamos a hablar de lo ortotrófico. No creo que ocupemos la palabra mucho, pero orto, que es correcto, y trofo, que es alimento. Entonces, vamos a hablar de una correcta alimentación, nada más. No hay ningún ismo, no representamos a nadie. Nosotros traemos nuestra experiencia y eso es lo que queremos mostrar, para que sean flexibles. Entonces, ahora ya nos metemos de lleno en los temas. Primero, la carne. Más que las razones éticas y morales que puedan haber de por qué no comer carne, una cosa importante es que la carne es muy fuerte para el cuerpo humano. Por ejemplo, algunos productos cárnicos como los embutidos son muy secos y sin lubricantes, entonces eso hace que se les sea aún más difícil a nuestro sistema digestivo para asimilarlos y para digerirlos bien. O por ejemplo, los pollos que los tienen en la industria se terminan comiendo sus propias pecas y después nosotros
los comemos a ellos, y aparte de todas las hormonas y cosas que les meten. Por ejemplo, el pescado, que es como la opción más recomendable dentro de todas las carnes, el pescado que vive en el mar, y el mar está lleno de contaminación, ahí es donde es el basurero de todo el planeta. El otro es la huella hídrica de la carne, que para producir 1 kilo de carne se necesitan 5.000 litros de agua. Y además, el gas metano, que son los pedos de las vacas, contaminan más que el automóvil. Entonces, bueno, y esto no es culpa de que las vacas, sí, es que nosotros terminamos sobreproduciendo, explotando a las vacas para consumir. ¿Qué pasa con los gusanos? ¿Quieres comer gusano? No, pero es que, Igual es por carne. ejemplo, igual es carne y por ejemplo, en las culturas de China y esas cosas consumen mucho. Claro. Y ellos igual son como las culturas, se no digo como la más sana. O sea, de hecho la trofología viene de China, sí, por eso. pero los gusanos sí están bien, pero son muy proteicos. Y mucho más asimilable que comerte 1 kilo de carne. Pero yo no sé si quieres comer gusano. Esa es la... O sea, es que yo creo que... Es una opción. Pero ¿calza ahí? O sea, no, porque el gusano es más sano, así como ahora, no sé quién estaba mostrando la otra vez, larvas de mosca, como es larvas de mosca también son proteicas. Son opciones. Son opciones. Nosotros no vamos a tocar esas opciones. Pero de todas maneras no se justifica que comamos tanta carne y tan seguido. Ese también es un problema. O sea, por eso se genera esto. Por eso aquí no es solo que contaminen más que los automóviles, todas las vacas contaminan más que todos los automóviles del planeta. Pensando en que en la dieta normal que una persona se debiera consumir carne, pensemos que se debiera consumir carne, ¿cuántas veces es recomendable hacerlo en la semana? Una vez cada 15 días. Una vez cada vez. Y nosotros comemos 2 veces al día, 3 veces al día. ¿Y cuánto se demora en digerir la carne? Vamos a ver eso. Pero, se demora en las mejores condiciones, entre 4 a 8 horas, en las mejores condiciones, dependiendo de las carnes blancas, entre 3 a 4 horas en adelante, y las carnes rojas hasta 8 horas o más, pero en las mejores condiciones. En todo caso vamos a ver eso. Una pregunta. Perdón, sí, bueno. Quería saber si recuerdan la fuente de la huella hídrica. Todo esto está en internet. O sea, es súper fácil, no es como ninguna cuestión de... Creo que no son 5.000, creo que son 50.000. Más. Bueno, Sí. es que sí, puede ser. Y entre paréntesis, el kilo de vegetal consume 50, o sea, no, 500 litros. Igual es harto, pero 10 veces menos. Ahora, 50.000 es exagerado. O sea, no es exagerado, pero habría sido más brutal ponerle un cero. Si alguien se quiere ver por eso, bien. Amanda. Sí, esa contaminación que producen las vacas es por culpa también de la alimentación que reciben. Es Sí, como pero lo es que natural que ellas contaminen. sus peos son fuertes, el gas metano. El problema es que como hay tanto gas metano porque se ha hecho este agujero en la capa de ozono, ha colaborado mucho. Y bueno, y no es solo que se tiren los peos, sino que también es cómo las alimentan y cómo las hacinan, cómo las tratan, etc. Tiene que ver mucho. A las vacas, Bueno, ahora de hecho hay vacas catalíticas en Estados Unidos, en donde le hacen un hoyo en el estómago y les ponen comida que ellos no pueden comer y cuando la digieren le ponen un convertidor catalítico que eso es en realidad para que no contamine tanto. qué bueno. Ese es mi aporte, es súper barbárico en todo caso. Pero eso es porque vemos las cosas en números. Como que, sí va a contaminar menos sacando esta cuenta. Hagamos esto. Gracias, Felipe. ¿Y no se reproducen? ¿Ah? ¿No decía ahí que no se reproducen las vacas? No es porque ellas naturalmente sean esta cantidad, sino que nosotros hemos producido esta cantidad de vacas. Bien. O sea, si dejáramos la cantidad, o sea, a lo natural sería Mucho menos. Si eso al final es para mantener nuestro hábito, nuestra costumbre de comer tanta carne. Y siguiendo con esto, ahora pasamos a hablar de nuestro intestino delgado. En el caso del ser humano, el intestino es frugívoro. No es ni carnívoro ni herbívoro. ¿Por qué esto? Porque el intestino de un carnívoro es mucho más corto. Y esto también se debe a que la carne sea tan pesada
y produzca tantas toxinas que necesita que sea más corto para que la carne pase rápido. Por eso nuestro intestino se queda mucho rato pegado con todo lo que se demora en digerir y empieza a generar toxinas. Y tampoco sería herbívoro porque los intestinos de los herbívoros, como los de las vacas, son mucho más largos y aparte también tienen más estómago. Y a pesar de todo lo que puedan decir de que en un momento la carne le sirvió al hombre para generar y formar la civilización, a lo largo de la historia nuestro intestino nunca ha evolucionado para comer carne, nunca se ha hecho más corto. Y tampoco nació omnívoro. ¿Qué otra creencia que tenemos? El cuerpo digiere la carne, ¿no? Sí, la digiere, pero es un sufrimiento. ¿Y la asimila? Asimila parte. Pero, o sea, sí, es que ese es el problema. Vamos a ver por qué. Pero vamos a ver por qué. ¿Ya? Y es que por eso mismo, el intestino oro, las frutas no son postres. La fruta es lo que mejor digiere nuestro intestino. El uno con el otro están perfectamente diseñados. Y también las verduras no son ahora. Es muy típico cuando le ponen como la chicoria en el plato. Es muy cierto. ¿Las frutas son postres? No son postres. Ah, sí, es que ese es el mito, porque las frutas son frutas. estos son mitos. Ok. ¿Cómo voy a decir eso? Y ahora vamos a ver la parte un poco técnica, como qué son las enzimas y qué significa comer por capa. Yo creo que algunas personas han escuchado lo que es comer por capa acá, ¿cierto? Ya. Primero, las enzimas son unas moléculas proteicas que se encargan de la asimilación de los nutrientes. Aquí va a ver lo de la carne. Cuando nosotros tragamos y no masticamos, las enzimas solo rescatan una parte muy chica de estos nutrientes. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a digerir una molécula chiquitita o algo así? Tendrían que ser millones y comerse así súper rápido. Entonces, entre mejor masticamos, las enzimas más asimilamos y las enzimas mejor trabajo hacen. Las enzimas tienen un pH que hace, o sea, todos se acuerdan de lo que es el pH, ¿cierto? Que son razones y si se pueden anular. ¿Se acuerdan de eso, cierto? En el colegio. Y entonces tenemos que las enzimas son con este pH que generan. Por ejemplo, cuando yo consumo una proteína, libero enzima pepsina. Y la pepsina se encarga particularmente de digerir las proteínas. Y tengo cierta cantidad de enzima pepsina. No tengo infinito. Entonces no puedo comer infinitas proteínas. Tengo que comer lo que mis enzimas permiten. La enzima amilasa, o la tialina, depende del nombre, se encarga de digerir los almidones y transformarlos en dextrina. O sea, tienen que quedar claros con esto, por favor. La enzima pepsina y la amilasa tienen pHs que se oponen y se neutralizan. Y hace que ni la proteína sea asimilable, ni el almidón sea asimilable. En el caso que comamos almidón y proteína. Eso es lo importante de entender de las enzimas, que todas tienen un pH, entonces generan condiciones distintas y son como prácticamente monotemáticas. Se encargan de una cosa en particular y si se mezclan con otra, el pH se puede anular y no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el estómago se empieza a desesperar y empieza a liberar más jugo gástrico para favorecer, por ejemplo, a la pepsina, pero también sabe que tiene que asimilar la amilasa, entonces bota para los dos y de nuevo se hace nulo y después bota más jugos para los dos. Y en general, nosotros estamos acostumbrados a comer carbohidratos con carne, ¿no? Sándwiches con algo, o Puré con carne. fideos con carne, porotos con rienda, lentejas con arroz, Arroz con pollo. con pollo, que esa es la comida saludable. Entonces, estamos acostumbrados a comer eso, pero eso no está bien, porque es como comer esto, voy a comer esto que me va a alimentar, que tengo que estar bien, pero adentro no sirvió de nada. Un segundo. Eso solo se asimiló una pequeña parte y significó un gran esfuerzo para el proceso digestivo. ¿Y qué hace que más encima que una comida que debería estar menos tiempo, se queda más tiempo porque el trabajo es mayor, intentando digerirlo. Ya.
Entiendo perfectamente lo que hablas, pero yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de la legumbre, como el museo de lentejas, deben comerse con un carbohidrato para formar la proteína. Sí, eso también se ha dicho. Una proteína tiene 8 aminoácidos básicos. La lenteja tiene 7 de esos aminoácidos y el arroz tiene el aminoácido que le falta para complementar la proteína. Eso te lo vamos a responder, porque de eso se trata esta presentación. Y, no, en serio. No específicamente las lentejas con arroz, pero eso es lo que queremos que quede claro. Un adelanto. ¿Dale? Yo tengo pluma. Si yo tengo el estómago y le echo estas dos cosas que no se asimilan, si no se asimilan, da lo mismo que se complementen cuantitativamente, porque no se van a asimilar. No, yo hice la suma afuera, en la cabeza, pero en el estómago no funcionó. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Comer por capas o comer un día el arroz y vas a tener ese nutriente del arroz y otro día comerte las lentejas, porque eso va a estar en tu cuerpo. No es que tú te lo comí y después se fue y no alcanzó a juntarse con la lenteja, que esa es otra creación que tenemos, ¿ya? Eso, uno cree que uno come y va al baño al tiro, así como, listo, ya lo voy a comer de nuevo. Entonces, de ahí sale lo que es comer por capa. Que comer por capa es básicamente esto. Nosotros, en la boca, empezamos a asimilar los carbohidratos, se empieza a liberar la amilasa. En el estómago, se empieza a liberar la pepsina. También, en las proteínas y los carbohidratos, o sea, los almidones en general, las papas, los zapallos, esas cosas, se empiezan a digerir en el estómago porque son más pesados. En cambio, las frutas, los azúcares, no entiendan por azúcar pastel o comerse un cubito de azúcar llanza. Azúcares entendemos que son las frutas, son los únicos alimentos dulces y la miel. Entonces, estos se digieren en el intestino delgado. Hacen una pasadita por el estómago y pasan al intestino delgado. Y ahí se empiezan a asimilar. Y de aquí viene lo que es comer por capas, que en el fondo, supongamos que esta es una comida típica que nosotros hacemos. Nos comemos el plato de comida y después el postre, ¿cierto? Generalmente las verduras son postres, o sea, las frutas son postres. O nos comemos un postre que es un pastelito o algo así. Pasa que tenemos la comida concentrada en esta zona, digiriéndose, porque esa no se digiere en el intestino, y el azúcar no va a ser una magia y va a adelantar. No hay un camino aparte para el azúcar. Entonces se queda encima y se empieza a revolver porque el estómago revuelve todo y eso empieza a fermentar. Entonces es súper normal tirarse peo, ¿cierto? Es como, ¡ay! Ya, qué cochino. Pero pasa, sobre todo por ejemplo cuando comemos carbohidratos y azúcar, porque esa fermentación provoca el gas. Yo le creo que está peor asqueroso. Y eso es básicamente comer por capa. Recordar que los azúcares se asimilan acá, las proteínas acá y los carbohidratos acá. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Comer por capas es comer primero los azúcares. Yo me como primero una manzana, por ejemplo, descanso un rato y después me como el arroz. Aquí es el carbohidrato, que se va a empezar a digerir en la boca. Si me como la proteína primero, después cuando empiece a digerir en la boca, no va a pasar el otro. Entonces me como primero el arroz, todo el arroz, y después me como las lentejas. Y así comí por capas. Comí primero los azúcares, después los carbohidratos, después las proteínas. ¿Cuánto es un plato? No, es que eso, no te quedes pegado con esto, porque esto es comer por capas, pero esto no es suficiente. Es súper útil, y sobre todo entenderlo, pero no es lo mejor. O sea, puedes comer así y si quieres te lo comes al tiro, porque ¿qué pasa? Que en el fondo el pH que se genera cuando tú te comiste el arroz es como que ya se hizo más digerible el arroz, entonces puede entrar lo otro porque el ambiente a la proteína no le interrumpe mucho, pero en cambio si está en un ambiente de proteína, así. Entonces puedes comértelo enseguida o esperar 2 horas, hay gente que hace eso, pero no es lo suficiente. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo por qué. Esta es una pregunta para todos. ¿Alguien puede responder eso? Si 8 personas le hablan al mismo tiempo, ¿alguien entiende algo? Tu mamá. Tu mamá es capaz. O sea, bueno, a lo mejor no entiende a 8 personas, pero por ejemplo a 8 profesores, hablándole de
materias complicadas, distintas. O leer 8 libros y hacer un resumen en una página y que esté correcto, que esté bueno. Es un poco raro, ¿cierto? Un poco raro tratar de entender muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, el pobre estómago, al pobre estómago le pasa lo mismo. Nosotros le metemos almidones, proteínas, frutas cocidas, verduras cocidas, jugo, etc. A todo esto, un paréntesis. Los líquidos, ¿qué pasa cuando uno le echa el líquido a los ácidos? ¿Qué pasa cuando uno le echa líquidos a los ácidos? Se diluyen. Exacto, se diluyen. Bien. Esa es otra costumbre que tenemos. Comer y tomar líquido. Esto es muy normal, es comer y tomar algo. Mientras uno come. Entonces eso que está trabajando el estómago forzadamente por digerir esa combinación de 8 personas que uno les dio. Y más encima uno le echaba el carácter, no te arreglé nada. O sea, empeoramos todo. Los líquidos, no. Líquido de comida, no, lamentablemente. Y otra cosita, chica. También, esto se aplica a las frutas. No porque las frutas sean más sanas, se pueden mezclar todas. El tutti frutti es una de las peores cosas para el cuerpo. ¿Por qué? Porque son muchas informaciones distintas. Sigue siendo lo mismo. En general lo mejor es la monodieta. Pero vamos a ir viendo por qué. Sí, para ahí. Con lo de la comida, pero uno cuando está comiendo como que siente la necesidad de tomar algo. Importante. Ya. Bueno, la sed es considerada una enfermedad, lamentablemente. Uno necesita agua. Hay un proceso que realizan las enzimas que se llama hidrólisis, que es la separación con agua. Uno necesita agua para separar los alimentos, sobre todo con los carbohidratos. Entonces, como nuestros cuerpos están secos por no comer, por no asimilar los líquidos que les damos, porque lo único que hacen esos líquidos es desordenar lo que tratamos de que sea alimento, empieza a utilizar líquido para consumir ese carbohidrato. Generalmente va a ser cuando uno se come un pan, ¿cierto? Y eso es mucha miga seca. Entonces el líquido se te pierde en eso y te da sed. ¿Se entiende? En cambio, si tú te comieras una fruta no te tendría por qué dar sed. Una cosa así, porque está llena de agua, o una verdura. Inclusive muchos alimentos cocidos que tienen agua. Pero aquí estamos acostumbrados a cosas secas, las galletas, los panes. ¿Se entiende un poquito? Y esto es una creencia que nosotros tenemos también, recordando un poco esta cosa del 3%, que uno lee la información nutricional, ¿cierto? Y dice como, contiene proteínas, contiene grasa, contiene esto, ya, esto es lo saco la cuenta y esto es lo que necesito. Y creemos que, no sé, tenemos estos 3 tubitos diferentes y la proteína entra por un lado y el azúcar entra por el otro y los carbohidratos entran por el otro. O sea, no sé si todos gráficamente se lo imaginan así, pero eso es lo que creemos que pasa con el estómago. Eso es que uno dice la etiqueta contiene esto y uno cree que asimila todo eso. Pero como se genera ese revoltijo, todos esos números que creíamos que tenía no se asimilan ninguno. ¿Por qué? Por las compatibilidades. ¿Se capta un poquito? Nos costó hacer ese dibujo. A ver. Eso significa que con igual tienes distintas cosas. Perfecto, bien. Eso es súper importante. Gracias por recordarme. Las enzimas son monotemáticas. Ya dije que digerían o la proteína o el carbohidrato, pero los alimentos naturales son armónicos. Por ejemplo, tú tienes una almendra que tiene grasa, que tiene agua y que tiene proteína. Después vamos a ver, por ejemplo, que las grasas con las proteínas no se deberían combinar. Pero uno dice, ¿cómo? Si la almendra tiene grasa y tiene proteína. Pero ese alimento, como por ejemplo, no sé si te fijas, te pone a buscar información nutricional de la almendra y te va a decir, es muy, muy malo. Te va a decir, contiene esta cantidad de agua, esta cantidad de líquidos y esta cantidad de proteínas.
algo así. Como, no sé, proteínas, lípidos, agua. Entonces, para el cuerpo esto es considerado un lípido y no una proteína. Pero como es natural y lo ha comido a lo largo de toda su historia, es asimilable. Entonces le dedica la cantidad de enzimas suficientes